Efecto disruptivo, porque emprender es vivir, Solo aquí, por Estrategia Medios. ¿Qué tal, queridos oyentes? Espero que la estén pasando muy bien. Bienvenidos a un programa más de Efecto Disruptivo. Yo soy Ricardo Díaz, líder y emprendedor, y hoy te quiero hablar de un tema muy importante. ¿Cuántas veces has escuchado la frase ¿quieres ser tu propio jefe? ¿O la has leído en páginas o lugares donde te aparecen esta clase de comerciales? La verdad es que esto puede llegar a ser un poco cierto, pero la verdad, el trasfondo de ser tu propio jefe es llegar a ser un autoempleado. Y eso es todo lo contrario a lo que esperas cuando te dicen que quisieras ser tu propio jefe. Y la cuestión es que siempre hacen esta clase de promesas con negocios digitales. Por ejemplo, pues puede ser marketing digital, ventas en Hotmart o ventas en otra tienda online, puede ser Mercado Libre o lugares donde tú seas el único que mande, ¿no? Entonces, pues por una parte está bien, pero por otra, como les digo, se puede corromper al tema del autoempleado. De hecho, hay muchos emprendedores que quieren llegar a ser sus propios jefes, pero resultan siendo autoempleados. Y ese es uno de los problemas del emprendimiento más comunes que hay, porque a todos nos pasa. Hay un momento en el que siempre queremos obsesionarnos, ¿no? Nos enamoramos del trabajo o nos enamoramos de lo que estamos haciendo, a tal nivel que pensamos que si nosotros no estamos ahí, no va a funcionar. En este momento sí estoy hablando de un negocio, pero también pasa a veces con otros proyectos, que las personas, aunque pues, no quieren ser su propio jefe en términos de negocios, sí quieren estar ahí todo el tiempo en ese emprendimiento. No digo que esté mal, depende cuáles sean tus habilidades y de qué sea el emprendimiento. Pero en términos de negocio, sí, es muy importante que no quieras ser un autoempleado. Es muy distinto ser tu propio jefe que ser un autoempleado. Pero vamos a mirar cuál es la brecha y cuál es la posibilidad de terminar en esto, porque son muchas. Digamos que Fernando quiere montar una tipografía. Monta la tipografía y le empieza a ir bien en su negocio, bien, digamos, un sueldo estable. Entonces, en su negocio empiezan a llegar clientes, digamos, después de las 12 de la tarde, y él quiere quedarse en el negocio. ¿Por qué? Porque él se va a las 12 a almorzar. Entonces dice que está perdiendo clientela. Por lo tanto, quisiera tener a alguien más o estar allí más tiempo para poder atender a todos los clientes. Ahora, no digo que esté mal querer atender a todos los clientes. Es algo vital porque nuestra prioridad en un negocio son los clientes precisamente. El problema de Fernando es que quiere adueñarse del negocio de una manera personal. Y a esto me refiero a que él piensa, como cualquier emprendedor cuando está comenzando, que si su negocio no está con él o él no está en su negocio, pues simplemente su negocio no funciona. Nos enamoramos del empleo, nos enamoramos del negocio y nos enamoramos de ser autoempleados al final. Esta es la realidad que viven muchos emprendedores y a mí también estuvo a punto de pasarme hasta que me di cuenta del tema de los autoempleados. Es preocupante porque ves a una persona que quería ser emprendedora, que quería lograr muchos proyectos, que tal vez quería hacer más cosas, pero resultó quedándose solo en una y no saliendo de allí porque se enamoró de su trabajo. Y no digo que esté mal enamorarse de su trabajo, es algo genial, pero cuando te vuelves autoempleado las cosas cambian. Ya lo sientes como otro empleo, pero en ese empleo te estás tú mandando a ti mismo. Entonces, ¿eres tu propio jefe? Sí. ¿Pero eres autoempleado? También. La verdadera mezcla que se debe hacer es emprendedor más tu propio jefe. Y lo podrías hacer de distintas maneras. Ser tu propio jefe requiere una disciplina y requiere también inteligencia. Porque no quieres pasar de jefe a autoempleado. No sé si hay algo peor, porque yo creo que ser empleado no es malo, depende de qué estés haciendo, ¿no? Pero ser empleado, si no te gusta ser empleado, pues hasta ahí llegas. Pero si quieres ser tu propio jefe, hay algo peor que ser un empleado, y es ser autoempleado. Cuando eres autoempleado, tú mismo te quitas tu libertad, y ahí es donde cambia todo. Porque cuando tenías un empleo, o cuando tuviste el empleo, tenías momentos de libertad. Pero ahora, como toda la responsabilidad cae sobre ti, pues
tú mismo te pones en el cuello de la botella de la empresa para que no funcione sin ti. Después de no independizar la empresa de ti, entonces surge el problema de que tú mismo te estás quitando tu propia libertad. Pasa muchas veces, en serio. Me pasa a mí, le pasa a muchos emprendedores que se enamoran de su negocio en algún momento. Pero cuando reconoces que ser autoempleado no es el camino que estabas esperando, o por lo menos el que no quieres recorrer, ya puedes rehabilitarte, por decirlo así. Sucede que el emprendedor en estas ocasiones lo que hace no es evolucionar como emprendedor, sino involucionar. Cuando un emprendedor evoluciona, se vuelve jefe de su negocio o líder de su negocio, lo independiza de él cuando pueda, o sea, deja el negocio funcionando como un mecanismo de reloj para que funcione sin él, luego se va a otra empresa o luego crea otro proyecto o hace más sucursales, digamos, pero no se queda allí, porque sabe que podría volverse un cuello de botella para la empresa. Entonces, cuando el emprendedor se vuelve autoempleado, involuciona en vez de evolucionar. Cuando evolucionas eres nómada, pasas de un lado a otro y miras otras unidades, miras otros proyectos, miras otros clientes, otro tipo de mercado. Bien, pero cuando te quedas en un solo lugar y tú te quieres quedar allí, tú mismo te sometes a quitarte tu propia libertad, pues te vuelves autoempleado. Entonces, con esos síntomas de que no tienes tiempo para nada, sabes que eres autoempleado. Pasa muchas veces porque hay muchos emprendedores que dicen que no tiene tiempo. Es cierto, porque tienen muchas responsabilidades, pero no en la misma empresa. Tienen responsabilidades con muchas cosas, pero si tuvieran la responsabilidad en una sola empresa, en donde metieron las manos pero no quieren sacarlas, pues su empresa tampoco va a crecer. Si el emprendedor no crece, sus proyectos tampoco. Entonces tienes que tener muy en cuenta esto. Tienes que tener en cuenta que el emprendedor debe evolucionar, todas las veces debe evolucionar, no involucionar. Y aquí es el momento donde te explico de qué se trata fundar una empresa. Este capítulo sí está dedicado solo al tema de negocio, porque fundar una empresa se trata como criar un hijo. Sí, así suena y así es realmente. A un hijo nace, le pones nombre, lo registras, lo educas hasta que ya pueda independizarse de ti. Cuando por fin se independiza de ti, ya no necesitas estar allí. Puedes tener acciones del negocio, puedes tener ganancias todavía, regalías, lo que sea. Pero si no te necesita a ti, es porque lo hiciste bien como padre de la empresa. Entonces lo que tienes que hacer es reemplazar tu puesto con líderes o con alguien que también tenga las mismas ganas de tú de hacer crecer más la empresa, y tú te vas mientras tanto para otros negocios o te quedas con tu tiempo libre, porque la gracia de emprender también es esa, tener tiempo. Hay mucha gente que se pasa de un empleo a un emprendimiento no solamente por ser su propio jefe, sino porque quieren tener tiempo. Pero cuando se vuelven autoempleados pierden todos esos privilegios y desearían volver a ser empleados normales. Entonces, te explicaré cómo salir de esa fase de autoempleado si estás allí. Pero primero déjame contarte cómo es el proceso de la empresa. Ya te dije que es como criar un hijo. En este momento, cuando la empresa se independiza de ti, es como una graduación de que lo hiciste como emprendedor. La empresa logró funcionar sin ti. Y esto han pasado muchos casos porque, como les digo, los emprendedores tenemos mucho ego. Tanto que confiamos tanto en nuestras decisiones que decimos que si nos salimos de allí, de algún proyecto, pues no va a funcionar sin nosotros. Pero hay veces que pasa todo lo contrario. Resulta que al obsesionarnos con el negocio, a lo mejor hay personas mejores que nosotros para ello, y nosotros, pues con nuestro ego sobrecargado, pues no queremos dejarlo. Y cuando nos sacan a las malas, entonces vemos que el negocio sí creció. Y era porque nosotros nos volvimos el cuello de botella de la empresa, ya que si el emprendedor no crece, la empresa tampoco. Entonces, la única manera era salir a las malas. A mí no me ha pasado eso todavía, ni tampoco me han sacado porque hasta ahora estoy comenzando mi emprendimiento. Pero es un tema maravilloso. Saber que en algún momento la empresa va a funcionar sin mí. No lo digo tanto por mi libertad, sino que cuando eso pase, voy a estar muy alegre porque sabré que lo hice bien y le daré pues la oportunidad a alguien más de hacer crecer la empresa y también crecer por sí mismo. Porque pues yo ya crecería por otros niveles. En este momento de la independización, yo le llamo la graduación empresarial. Cuando tu empresa ya no te necesita,
y sigue funcionando como un relojito que sigue creciendo, es genial. Porque lograste automatizar una empresa y eso no tiene precio. Bueno, sí tiene precio en algunas partes. El crecimiento cuesta, eso sí, y tiene precio. Pero la independización depende todo de ti y eso es importantísimo para un emprendedor. Recuerda, si el emprendedor no crece, sus proyectos tampoco. ¿Y cómo salir de esta fase de autoempleado? ¿Cómo sé que estoy en el nivel de autoempleado? Cuando no tienes tiempo. Tienes tu propio emprendimiento, pero no tienes tiempo y estás en el mismo negocio. Ahora, hay veces que pasan casos diferentes, en donde no tienes tiempo, estás dentro del negocio, pero no estás dirigiendo el negocio. Pasa cuando, digamos, compras acciones de una empresa o cuando tienes acciones de tu propia empresa. No estás dirigiendo, pero tienes tus propias acciones, por lo tanto ya tienes un activo. Y eso está bien, pero cuidado, ser autoempleado no va por allí. Déjame explicarte que si tienes un activo, es dinero que te genera dinero. Entonces haces que el dinero trabaje para ti. Por lo tanto, tú no estás trabajando. Es tu dinero el que está trabajando para conseguirte más dinero. Entonces, no, felicitaciones, no eres un autoempleado. Pero si tú estás trabajando en el negocio todos los días a punto de no tener tiempo y quisieras seguir perdiendo tu libertad para atender más clientes, mal. Porque de verdad, ahora sí, eres un autoempleado. Y las ventajas de ser autoempleado son ninguna. Las desventajas son muchas. Son muchas porque a veces terminas arrepintiéndote y pensando que es mucho mejor un empleo normal porque te da más tiempo. Pero como todo cae sobre la responsabilidad tuya, pues esta vez te va a dar más duro. Porque resulta que tienes clientes propios, resulta que ya tienes una base armada, digamos que ya tu empresa está registrada, entonces no puedes dar un paso para atrás a menos que la empresa como tal fracase. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar el problema de ser autoempleados? Si ya soy autoempleado, ¿cómo me salgo de ese rol? Bien, pero antes vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Refréscate, ponte atento porque lo que viene será lo más importante que tendrás que escuchar. Primero debes saber que le pasa a mucha gente, así que no te preocupes, no te exaltes. Segundo, que para salir del tema del autoempleado tienes que estar consciente de que eres un autoempleado. Hay mucha gente que no se da cuenta de que es autoempleado, que simplemente dicen, no, yo soy emprendedor y ya, pero resulta que en realidad son autoempleados. Tercero, salir del autoempleo. ¿Cómo? Sencillo, consigue un líder que te reemplace. Es difícil, obviamente, pero no tienes que salirte necesariamente del negocio. Si no quieres salirte del negocio como tal, pues simplemente coge unas acciones, pero deja a alguien más dirigiendo. Y tú usa el 50% de tu tiempo restante o de tiempo libre para crear nuevos negocios, nuevas empresas o hacer nuevos proyectos o para lo que tú quieras. Pero recuerda que si no creces, tus proyectos tampoco. Crece tú mismo. Cuando no estás creciendo, también es un síntoma del autoempleo. Entonces, cuando no estás creciendo dentro de tu empresa, resulta que tú eres el cuello de la botella de la empresa. Porque si tú eres el que la dirige y tú no estás creciendo, pues tu negocio tampoco. Entonces, tienes que salir de allí, crecer por otros lados y tienes que dejar a un líder en tu puesto. Un líder que también tenga el hambre que tú tienes de crecer el negocio, que llegue con todas las ganas del mundo y diga, yo de aquí no me voy hasta que mi negocio crezca 3, 4 veces más, un negocio exponencial, o que solucione mejores problemas, o que sea un mejor emprendimiento, o pon a un emprendedor en ese puesto. Eso es lo que de verdad te va a servir. De resto, tendrás muchas oportunidades para seguir buscando otras oportunidades de negocio, otros emprendimientos,
a otros líderes que también puedan funcionar en tus siguientes empresas o en la empresa que ya tienes. Mucho puedes hacer, pero saliendo de allí, en caso de que seas autoempleado. Si no eres autoempleado, ¿cómo prevengo ser autoempleado? Ok, lo mismo, con líderes, en serio. Cuando ya, no es que estés cansado del negocio, porque uno cuando se enamora del negocio nunca se cansa del negocio. Pero cuando sabes que estás perdiendo tu libertad, o sabes que estás a punto de perderla, consigues a un líder para que ese líder se dé la libertad de poder hacer crecer un negocio. Y la elección del tema del líder es diferente. Tienes que seguir ciertos parámetros. No es la típica entrevista, sino es algo mucho más personal. Y también pasa un error muy común con los emprendedores. Es que buscamos a gente que siempre sea igual a nosotros. Es un error grande, pero por otra parte tiene sentido. Buscamos a gente que sea igual como nosotros para que tenga nuestros mismos valores, pero si es exactamente igual como nosotros, pues la empresa tampoco va a crecer, porque no va a tener alguien que de verdad piense diferente y el emprendedor pues tampoco va a crecer, porque como es igual a nosotros, pues va a seguir siendo un autoempleado en el futuro, aún no lo sea todavía. La cosa es buscar a alguien diferente a nosotros en tema de conocimientos, tal vez. Los valores son lo único igual que debemos tener. Necesitamos buscar a personas o a emprendedores, a líderes que estén dispuestos a lograr cosas grandes. No solamente eso, sino que sean iguales a nosotros en términos de valores o mejores que nosotros en términos de valores. Ahora, si esta persona tiene más conocimiento o tiene más experiencia en el tema, o también tiene muchas ganas de empezar en el tema, puedes darle la oportunidad siempre y cuando tenga los valores necesarios para poder seguir en ese puesto. El tema de los valores es algo importantísimo. Hay mucha gente que mira solamente la experiencia para que el negocio siga funcionando, o sea, para que siga produciendo ingresos. Pero el tema de los valores es muy importante porque de nada sirve el doctor si es el mal ejemplo del pueblo. Entonces, exactamente pasa lo mismo con las empresas. Si metes a un líder que tiene mucha experiencia en el tema, pero es una mala persona, entonces tus clientes se te van a ir, se te van a fugar, se te van a ir a otros negocios, tan solo porque no le quieren ver la cara a ese tipo que los atiende mal. Sí, pasa muchas veces. Entonces, algo que tienes que tener claro de conseguir un equipo es que siempre va a fallar. Siempre pasa. Y es algo que no podemos evitar porque su éxito depende de los fracasos. Hay una frase de Michael Jordan que es muy reconocida, que dice: he fallado muchos tiros en mi carrera, he fracasado muchas veces en partidos, he perdido muchos partidos, pero por eso es que tengo tanto éxito. Habla de que el fracaso son los pasos para ese éxito. Si alguien te dice yo tengo el camino hacia el éxito y no te enseña fracasos, mal. Los fracasos son parte del éxito. Sin el fracaso no hay éxito, porque es como esa salsa que le pones, es como ese sazón que le das a la vida. Si no fracasas y sales de ahí, pues no funciona, así es simple. Obviamente no se trata de fracasar todo el tiempo, se trata de saber salir de ese fracaso. Por eso hablamos tanto del valor de la resiliencia, que es el valor o esta cualidad de surgir en momentos de crisis. Pasa muchas veces cuando eres emprendedor. Hay veces que todo es crisis en algún momento, pero cuando sales de ahí triunfante, listo, tienes un paso más para ser exitoso en algún futuro cercano o lejano, pero que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Es algo impresionante cuando encontramos a líderes que decimos no van a fallar, que le tenemos un montón de expectativa y a la siguiente semana algo malo pasó, no hubo ventas, algo le fracasó. Como que nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Si él se supone que tiene las cualidades, ¿por qué sucede esto? Siempre pasa que cuando lideras o cuando tratas de poner a alguien con una expectativa alta, falla. Tu equipo siempre va a fallar, pero tú vas a estar ahí como un padre para apoyarlo a salir de ese fracaso y enseñarle cómo evitarlo o cómo superarlo la próxima vez. Y ahí vas a ayudarle a hacer pasos para el éxito. Luego él lo va a hacer por sí solo, se va a independizar de ti y va a seguir adelante. Él va a crecer, la empresa va a crecer,
todos contentos. En algún momento, la empresa también se va a independizar de tu líder que hayas puesto y va a poner a otro, y así sigue una dinastía de líderes, los cuales hacen que la empresa crezca. Pero ya te dije, si el emprendedor no crece, su empresa tampoco. ¿Cómo conseguir al equipo adecuado entonces? ¿Cómo pudiéramos elegir a las personas correctas? Trata siempre de elegir emprendedores, pero emprendedores que no quieran ser autoempleados. Hay emprendedores dispuestos a todo, y eso está bien, pero hay emprendedores que están dispuestos a quitarse la libertad. Con esos no te metas. Esos emprendedores en algún momento se van a volver autoempleados. Cuando encuentres un emprendedor correcto, ¿cómo te das cuenta? Cuando aún así, encima de todo, él pone su libertad. Quiere ayudarte, quiere hacer que la empresa crezca, quiere poder liderar, pero quiere su libertad. Ese es el líder que de verdad vale la pena. Ahora, hay excesos de libertad, en donde quieren más tiempo que el que se necesita para estar en la empresa y ya pues no funciona, ¿no? Porque ya como que se vuelve improductivo. Entonces, hay que buscar el punto medio en esta habilidad de querer la libertad, pero también querer liderar, tener esa responsabilidad de que todo va a caer en hombros de él, pero que tú vas a estar para apoyarlo en el momento en el que se equivoque. Por ejemplo, me pasó en mi empresa, siempre pasa, por eso les digo, yo tengo un equipo y ellos, hay muchas cosas en las que están comprometidos, pero fallan. Y yo me frustraba y yo decía, ¿pero por qué fallan? Y hay una pregunta que tienes que hacerle a ese emprendedor que vas a poner o a cualquiera que esté en tu equipo. Y dices, bueno, porque tiene toda la motivación, tiene todas las ganas de ayudarme, pero no actúa para eso. Algo anda mal. ¿Qué es lo que estará sucediendo? Bien, pregúntale una sola cosa y verás dónde está el problema. Tal vez el problema ni siquiera está en el mismo. Pero mira, la pregunta es, ¿qué quieres hacer con tu vida? Pregúntale al emprendedor, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? ¿Cómo quieres que te recuerden? Ya sé que son 3 preguntas las que acabo de hacer, pero la primera que tienes que hacer, o sea, la más importante, la pregunta de las preguntas es ¿qué quieres hacer con tu vida? Las demás ya son diferentes, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? Ya es como que muy a largo plazo. Pero ¿qué quieres hacer con tu vida? Hay gente que está tan atrapada en su mundo o en el mundo de otros que jamás se ha planteado qué quieren hacer con su propia vida. Entonces, imagínate todo lo que podrías hacer si motivas a alguien a que cumpla sus sueños o a que cumpla con lo que quiere realmente hacer en su vida. A mí me pasó con un amigo, el cual está en mi empresa, y yo le dije, bueno, yo sé que estás comprometido y todo, pero hay algo que anda mal. Por eso quiero saber qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida. Y él me dice, no lo había pensado, pero creo que siempre he querido cambiar las cosas. En tema de educación o en otros temas, quiero cambiar el país, quiero mejorar esto. Y yo dije, wow, no sabía. De verdad, él siempre mostraba un estilo tal vez, a veces, arrogante. Y un estilo el cual parecía egoísta, que pensaba solo en sí mismo. Pero cuando él me dijo esto, realmente, él siempre pensaba en los demás. Y él siempre quería cambiar las cosas. Pero pues no lo demostraba. Porque estaba muy concentrado en el objetivo que quería otro sobre él y no el objetivo que quería él sobre él mismo. Cuando ya se dio cuenta de que de verdad quería cambiar las cosas, ahora sí cambió su comportamiento y todo mejoró. Ahora él es alguien emprendedor, es alguien que quiere ser un líder y que realmente quiere cambiar las cosas y estoy apoyándolo en eso porque para eso está mi empresa también. Entonces, es algo impresionante que tan solo en una sola pregunta le cambié la vida o por lo menos le mejoré la vida en ese momento a esa persona. Todos somos emprendedores en algún momento. Todos queremos hacer algo, pero no sabemos cómo hacerlo. O tal vez no nos consideramos capaces de hacerlo. Pero cuando tenemos algo que quiere salir de nuestra alma, que quiere lograr algo grande, que es tantas las ganas que nos consideramos capaz, a pesar de todo el sacrificio que tengamos que hacer, lo hacemos. Lo intentamos, fracasamos, volvemos y lo logramos. Eso es lo más impulsador para un emprendedor. Y contar historias. Contar historias, los emprendedores son muy buenos para eso. Bueno, pues yo también, no tan bueno aún, pero estoy
aprendiendo mucho a contar historias y ha sido impresionante. El poder de las historias es genial. Es como cuando pones atención en clase. El profesor te explica lo de la clase y como que te aburres, como que te duermes. Pero cuando el profesor te explica una historia personal, te cuenta, todos estamos interesados en la historia. No por perder clase tanto, sino porque somos humanos y nos encanta escuchar historias. Hay picos emocionales en esas historias. Y los profesores las cuentan con esas ganas de decir, no, me pasó esto, pero yo hice esto. Y todos con que, interesante, el profesor es humano. Sí, pasa muchas veces. Entonces, ten en cuenta, no te decepciones de tu equipo. Ten en cuenta que va a fallar, pero vas a estar ahí para apoyarlos. Van a fallar, repítete, van a fallar, pero vas a estar ahí para apoyarlos. Y cuando estés ahí y logres sacarlos de ese fracaso, se van a independizar de ti. Ellos van a crecer y tu empresa también. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, espero que les haya encantado. Pueden seguirme en mis redes sociales como @Ricardo detrás del parlante en Instagram. Espero que les haya encantado este podcast, que puedan aprovecharlo y en el próximo capítulo les traeré una sorpresa. Entonces, estén atentos al siguiente podcast, porque ahí se sorprenderán de algo que ustedes han estado esperando. Muchas gracias y hasta la próxima.